Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy, un experto nos contará por qué estamos desperdiciando las lluvias que caen en el país. Variedad de eventos la próxima semana. Las secciones Los núcleos de la construcción, con el nuevo formulario de solicitudes de licencia de construcción, resolución 1051 de 2025, que inicia este 16 de marzo, el ingeniero zapador y noticias de vivienda, insumos, empresas del sector, acueducto e infraestructura. Sean todos bienvenidos. Hola, vengo a hacerles una invitación muy especial. Este año tendremos la reunión del cemento y el concreto Prosemco 26. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 6 al 8 de mayo, en 3 días de conferencias en los que hablaremos de sostenibilidad, innovación y futuro de la construcción. Pueden inscribirse en www.prosem.co. Aquellos que vibramos con el concreto, vamos a estar ahí. Los espero. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sinsanca. En FAE Colombia nos comprometemos con el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de sistemas de bombeo para acueductos y sistemas de riego para el desarrollo de la agricultura. Nuestro compromiso: hacer cada día una Colombia más sostenible con calidad de vida para todos. Línea de contacto 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas, ACTOS, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Sinsanca, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Prosemco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, ASOGRAVAS, la Cámara Colombiana del Acero, CAMACERO, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos, APROCOF, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovicar. El país está pasando desde hace rato una serie de problemas por causa de la cantidad de lluvias que caen, inundaciones, deslizamientos, caos, y en el caso de Bogotá, los trancones, las vías inundadas. Pero si aprovecháramos esa agua que cae de alguna manera, algunos la recogen para beneficio de ahorro en sus baños, por ejemplo. Pero si el beneficio fuera para toda la ciudad, para responder a este interrogante, invitamos al arquitecto Omar Rincón Rueda, experto en el tema, y dándole la bienvenida le preguntamos: arquitecto, ¿es posible aprovechar el agua de las lluvias y para toda la ciudad? Buenos días, Álvaro, y a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación para compartir este rato con ustedes. Pues no solo es posible, es lo que ya están haciendo varias ciudades del mundo y con resultados que cambian completamente cómo funciona una ciudad. La pregunta de fondo es si seguimos tratando el agua lluvia como un problema, evacuar lo más rápido posible, o si empezamos a verla como lo que es, un recurso que cae sobre nosotros de manera gratuita, predecible y en cantidades enormes. Bogotá en promedio recibe entre 600 y 800 milímetros de lluvia al año, dependiendo de la zona. Solo en un evento como el del 11 de febrero de este año, que fue el primero fuerte que sucedió, en Usaquén cayó el 68% de la lluvia mensual en 67 minutos. Entonces, esa agua que paralizó la ciudad podría, con infraestructura adecuada, haber sido absorbida, filtrada, almacenada y aprovechada. Entonces, el problema no es el agua, el problema es que construimos la ciudad de espaldas al agua. Copenhague, después de las inundaciones del 2011 que fueron devastadoras, diseñó lo que llaman el Cloudburst Plan,
que es una red de parques, calles y espacios públicos diseñados para inundarse de manera controlada cuando hay tormentas, reteniendo el agua y liberándola gradualmente. Singapur, por ejemplo, transformó sus canales de drenaje en corredores naturales con humedales urbanos que recargan acuíferos y además generan espacio público de altísima calidad. China lanzó un programa nacional de ciudades esponja con la meta de que el 70% del agua de lluvia sea absorbida localmente. Entonces, realmente no estamos hablando de tecnología del futuro. Estamos hablando de infraestructura que ya funciona, que ya tiene resultados medidos y que parte de un principio muy simple. En vez de pelear contra el agua, hay que trabajar con ello. Y en una ciudad como Bogotá, donde llueve durante buena parte del año y donde el cambio climático está intensificando los eventos extremos, la pregunta ya no es si podemos aprovechar esa agua. La pregunta que deberíamos hacernos es cuánto tiempo más vamos a seguir perdiéndola y pagando las consecuencias de hacerlo. ¿Los sistemas urbanos de drenaje sostenible se podrían montar en Bogotá y replicar en otras ciudades? Pues Álvaro, absolutamente sí. Y de hecho en Bogotá ya se están implementando algunos proyectos, aunque todavía eso está lejos de lo que la ciudad necesita. Ejemplos muy claros. 2 ejemplos. El Corredor Verde de la Carrera Séptima contempla 398 de estas soluciones de drenaje sostenibles que están integradas en el propio diseño del espacio público. ¿Qué actuaciones son estas? Pues son jardines de lluvia, cunetas verdes, alcorques inundables, pavimentos permeables. Otro que debemos considerar es la Avenida 68, que tiene 140 de estas soluciones y que el IDU la presenta como el proyecto con más sistemas de drenaje sostenible a nivel nacional. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues que la capacidad técnica existe, que los profesionales saben hacerlo y que cuando hay voluntad política y presupuesto asignado se hace. Entonces yo lo que detecto es que el problema real es de escala y de obligatoriedad, porque el POT de Bogotá, el 555 de 2021, los artículos 185 y 186, pues obliga a incorporar estos sistemas en nuevos desarrollos urbanísticos, exigiendo que al menos estas actuaciones ayuden a reducir el 25% del caudal pico. Y eso, pues es un gran avance. Pero esa obligación no aplica para las miles de hectáreas de espacio público que ya existen y que se renuevan constantemente. Por ejemplo, andenes, plazoletas, separadores, todo el viario. Y ahí está el gran vacío, porque podemos renovar kilómetros de espacio público sin incorporar ni una sola solución de drenaje sostenible y estaríamos cumpliendo la norma. Entonces, sobre el tema de la replicabilidad, pues en otras ciudades colombianas hay una cosa que no se menciona, pero es que tenemos una gran ventaja, porque aquí en el trópico pues no tenemos estacionalidad, ¿no? Entonces, las ciudades nórdicas, estos sistemas funcionan muy bien, pero funcionan unos meses al año, mientras que aquí funcionaría todo el año porque llueve todo el año. Entonces Cali, Medellín, Barranquilla, cualquier ciudad colombiana con problemas de inundaciones realmente tienen las condiciones climáticas ideales para implementarlo. Medellín, por ejemplo, ya lo hizo con su programa de Parques del Río, transformando quebradas que eran cloacas en corredores verdes con capacidad de drenaje. Pero bueno, también se puede ver en otras zonas, no solamente en Colombia. En Brasil, en Curitiba, se diseñó parques inundables hace 4 décadas. Entonces, no necesitamos esperar a ser de primer mundo para hacerlo. Necesitamos simplemente decidir que ya no podemos seguir sin hacerlo. Arquitecto, usted habla de actualizar el suelo de la ciudad, convertir superficies inertes en infraestructura viva que filtre, retenga e infiltre. ¿Qué beneficios traería? Pues mira, cuando hablo de actualizar el suelo de la ciudad estoy hablando de algo muy concreto, porque Bogotá tiene miles de hectáreas de superficie sellada con materiales impermeables como son el asfalto, el concreto, los adoquines, las baldosas, y entonces cuando llueve sobre esas superficies, pues el agua no tiene a dónde ir excepto hacia el sistema de alcantarillado, que claramente no tiene la capacidad para absorber eventos de alta intensidad. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues lo que vivimos cada temporada de lluvias: inundaciones, colapso vial, emergencias. Entonces, la infraestructura viva de la que hablo son los sistemas que reemplazan o complementan esas superficies inertes con elementos que pueden hacer 3 cosas: filtrar el agua eliminando contaminantes, retenerla temporalmente para liberar el caudal de manera gradual al sistema e infiltrarla hacia el subsuelo recargando los acuíferos. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de jardines de lluvia en los separadores viales, que hoy tienen prácticamente pasto ornamental que no cumple ninguna función ecológica. Hablamos de pavimentos permeables en andenes y zonas de baja carga de tráfico. Hablamos de cubiertas verdes en edificaciones. Hablamos de biorretención en plazas y plazoletas, que hoy son superficies completamente impermeables. Entonces los beneficios de todo esto van mucho más allá de no inundarse. Primero, pues hay una reducción de temperatura urbana mediante la vegetación funcional y la evapotranspiración del agua retenida, porque esto nos ayuda a bajar entre 2 y 4 grados la temperatura del microclima en las zonas urbanas, que esto es muy relevante en una ciudad que está experimentando los efectos de la isla de calor. Segundo, en la calidad del aire, porque la vegetación asociada a estos sistemas actúa como filtro de partículas. Tercero, en biodiversidad urbana,
porque se crean corredores ecológicos en medio de la ciudad. Y cuarto, y esto es clave desde la perspectiva económica, pues estos sistemas cuestan entre 3 y 5 veces menos implementarlos que ampliar la capacidad del sistema de alcantarillado convencional. Entonces estamos hablando no solamente de infraestructura ambiental, sino que es una infraestructura financieramente más inteligente. Cuando cambiemos al fenómeno del Niño sin agua, ¿esta lluvia retenida serviría de algo de alguna manera? Pues Álvaro, esta pregunta toca exactamente la paradoja que vive Colombia y muchas ciudades tropicales de manera cada vez más frecuente, porque en la Niña tenemos inundaciones y en el Niño sequía. Entonces la respuesta realmente es un sí, serviría absolutamente, pero si diseñamos los sistemas de manera integrada. Hay dos tipos de aproximación dentro del drenaje sostenible que son especialmente relevantes para esta pregunta. El primero es la recarga de los acuíferos, porque cuando el agua se infiltra al subsuelo a través de las superficies permeables o sistemas de infiltración profunda, pues estamos recargando las reservas de agua subterránea que la ciudad usa durante los periodos secos. Bogotá tiene acuíferos urbanos que históricamente han sido recargados por infiltración natural, pero que se han ido agotando a medida que sellamos más la superficie. Entonces recuperar esa carga es recuperar una esponja natural de agua que funciona en los dos sentidos, absorbe en temporada lluviosa y libera en temporada seca. El segundo elemento son los sistemas de almacenamiento integrado, porque tenemos cisternas de captación de aguas lluvias, humedales artificiales urbanos, lagos de retención diseñados para almacenamiento también. Entonces estos sistemas no son solo para retener el pico del caudal durante la tormenta, sino que pueden diseñarse para mantener reservas de agua que se usen en riego de espacio público, en lavado de vías, en alimentación de los espejos de agua, incluso como fuente complementaria para usos no potables en las edificaciones. Así que lo que estamos describiendo es básicamente lo que hacen los ecosistemas naturales, que es capturar agua cuando sobra y liberarla para que estos puedan liberarla cuando falta. Los humedales de Bogotá, los que quedan, funcionan exactamente así. La ciudad lamentablemente ha destruido la mayoría de ellos. Los sistemas de drenaje sostenible son en esencia una forma de devolverle a la ciudad la lógica de funcionamiento hídrico que tenía cuando era sabana. Y esto no es un romanticismo ecológico, sino que es ingeniería que imita lo que la naturaleza ya sabía hacer mucho mejor que nosotros. Arquitecto Rincón, ¿qué se necesita principalmente para que funcione este sistema? Se necesitan 3 cosas en paralelo y la honestidad obliga a decir que las 3 hacen falta hoy en Bogotá. Lo primero, pues la voluntad política traducida en norma vinculante y transversal, porque no basta con que el POT diga que los nuevos desarrollos deben incluir drenaje sostenible. Necesitamos que cualquier intervención en espacio público, y aquí es importante incidir que es cualquiera, no importa el tamaño, está obligada a incorporar estas soluciones, porque el POD actual tiene el marco conceptual, pero es el plan de desarrollo de la administración de turno el que decide qué se construye realmente y con qué presupuesto. Hoy el programa, el plan de desarrollo de Bogotá Camina Segura, pues sí, menciona los SUTs, pero los concentra en programas específicos con 20 intervenciones piloto y no como una obligación transversal. Eso se necesita cambiar. Lo segundo, pues es cambiar la narrativa del costo por la del ahorro, porque tanto en el sector público como en el privado, el argumento que más pesa siempre es el económico. Y pues aquí los datos son contundentes, porque implementar drenaje sostenible en una intervención de espacio público cuesta entre 3 y 5 veces menos que ampliar el alcantarillado convencional para el mismo efecto. Entonces los costos que se evitan, que son pues reparación de vías inundadas, atención de emergencias o daño a la infraestructura, pues son enormes, ¿no? Y el drenaje sostenible no es un gasto verde, es una inversión con retorno medible. Y por último, lo tercero, que a veces se subestima, es el conocimiento técnico en quienes diseñan y construyen la ciudad. Y aquí sí necesitamos a los arquitectos, ingenieros civiles, urbanistas, pues que salgan de las aulas entendiendo que estas soluciones, que las entiendan no como una opción alternativa, sino como el estándar mínimo. O sea, necesitamos que los pliegos de licitación del IDU las exijan. Necesitamos que las curadurías urbanas las verifiquen, porque el conocimiento ya existe y en Colombia hay profesionales excelentes haciendo esto muy bien. Lo que falta pues es que deje de ser la excepción para convertirse en la regla. El suelo silloso de Bogotá no permite que el agua se infiltre. ¿Es esto un obstáculo real para los SUTs? Pues mira, es una objeción técnica legítima y vale la pena responderla bien porque con frecuencia entre ingenieros es una excusa pues muy común y a veces uno puede pensar que está un poco cómoda para no hacer nada. Y es que pues sí, Bogotá se asienta sobre una sabana con suelos predominantemente arcillosos en muchas zonas,
lo que efectivamente pues limita la capacidad de infiltración directa. En algunas áreas el nivel freático es alto y el suelo ya prácticamente está saturado en temporadas de lluvia. Eso totalmente cierto. Pero de ahí a concluir que los SUDS no aplican, hay un salto enorme que ignora algo fundamental, y es que no todos los sistemas de drenaje sostenible dependen de la infiltración. La familia de soluciones es muchísimo más amplia. Los sistemas de retención y detención, como son las lagunas de tormenta, depósitos de laminación, las zanjas de retardo, pues no infiltran el agua, sino que la almacenan temporalmente y la liberan al sistema de alcantarillado de manera controlada y gradual, eliminando el pico de caudal que puede llegar a colapsar la red. Por ejemplo, las cubiertas verdes no tienen nada que ver con el suelo, pero las cubiertas verdes ayudan a retener el agua directamente en la edificación, reduciendo hasta un 60% el agua que puede llegar al alcantarillado durante un evento de lluvia. O por ejemplo, los jardines de lluvia en zonas con buen suelo pues pueden infiltrar. En zonas con suelos arcillosos funcionan como sistemas de biorretención que retienen y evapotranspiran. Entonces el argumento del suelo de Bogotá no es una razón para no implementar SUDS, es una razón para hacer un diagnóstico detallado de cada zona y elegir la tipología correcta. Lo que no es admisible es usar la geología como excusa para seguir construyendo superficies completamente impermeables cuando hay alternativas técnicas probadas para cualquier tipo de suelo. Un desarrollador o un constructor puede decir que estos sistemas le van a costar más. ¿Qué le diría a usted? Pues esta pregunta es supremamente importante, Álvaro, porque le diría que está haciendo mal las cuentas. Hay un error específico que cometen casi todos los que llegan a esta conclusión, y es que evalúan el costo de los SUDS al final del proceso de diseño cuando el proyecto ya está definido. Y pues en ese punto evidentemente sí es más costoso, porque están tratando de meter soluciones de drenaje en una estructura que no fue concebida para recibirlas. Entonces ese era el gran error de origen. Cuando los sistemas de drenaje sostenibles se conciben desde el inicio del diseño, y no como un añadido, sino como parte integral del proyecto, de cómo el proyecto gestiona el agua, pues el panorama económico cambia radicalmente. Números para sustentarte esto, pues el Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido, el DEFRA, ha cuantificado que los SUDS pueden ser hasta un 30% más baratos de construir que la infraestructura de drenaje convencional. Y además que los costos anuales de mantenimiento de los sistemas tradicionales del alcantarillado pueden ser hasta un 25% más altos. Un caso concreto en Gales, pues una solución de alcantarillado convencional se presupuestó como en 1,2 millones de libras y la alternativa de SUDS costó 787.000 libras. Y pues estamos hablando de un ahorro directo de más de 30% con mayores beneficios ambientales y sociales. Pero el argumento más poderoso para el desarrollador privado no es solo el costo de construcción, sino que es el riesgo que está asumiendo si no los incorpora, porque un proyecto que se inunda, que genera daño a vecinos, que aparece en redes sociales como ejemplo de mala construcción, pues tiene costos reputacionales y legales que ningún ahorro en la fase de obra pues compensa. Y mientras el cambio climático siga intensificando los efectos de lluvia, construir sin pensar en el agua pues es construir con un pasivo oculto que más temprano que tarde pues le va a cobrar factura. El mensaje es realmente muy simple, y no es que los SUDS sean más caros o más baratos en abstracto, es que cuando se piensa desde el principio del diseño son la decisión financieramente más inteligente. Entonces el desarrollador que los incorpora hoy no está gastando más, sino que está cubriendo un riesgo que sus competidores están dejando expuesto. Arquitecto Omar Rincón, muchísimas gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Y pues antes de cerrar, si este tema les generó preguntas, inquietudes o simplemente quieren seguir la conversación, los invito a buscarme en LinkedIn como Omar Rincón Rueda. Allí publico regularmente sobre la ciudad real, la que vivimos todos los días, y me encanta el debate con gente de distintas disciplinas porque así se generan muchísimas inteligencias colectivas. Y si alguien está escuchando y quiere ir más allá de la conversación y llevar estas ideas a proyectos concretos, en iurbans.com estamos haciendo exactamente eso, que es urbanismo de abajo hacia arriba, donde la sostenibilidad ambiental, social y económica no es un eslogan, sino el ADN de cada proyecto. Muchísimas gracias por escuchar. En Colombia Construye, novedades. El curso de proyectos de vivienda unifamiliar invita a participar el 17 de marzo en la Universidad Industrial de Santander, sede Socorro, aula 311 a las 10 de la mañana, a la conferencia Neuroarquitectura y Bioconstrucción, con Laura Angarita,
Mayores informes en la página www.socorro.wis.edu.co. Camacol, Antioquia, estará celebrando el 19 de marzo en Plaza Mayor de Medellín su Asamblea de Afiliados número 69 y el Foro Económico Sectorial. Informes en la página www.camacolantioquia.org.co/eventos-gremiales. Y también el 19 de marzo, en Bogotá, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible estará realizando su Asamblea General de Miembros. Informes en la página www.cccs.org.co/eventos-marzo. La Sociedad Colombiana de Ingenieros realizará el 20 de marzo de manera híbrida la charla Reforzamiento de cubiertas de bodega para instalaciones de proyectos fotovoltaicos, soluciones estructurales para viabilizar la energía solar en infraestructura industrial. Ingresos sin costo, breve inscripción en la página www.sci.org.co/reforzamiento de cubiertas de bodegas para proyectos fotovoltaicos. Y Prosenco realizará el 20 de marzo el evento presencial Procedimiento de instalación de adoquines, losetas y tabletas en espacio público, jornada de actualización en la especificación IDU 1000, materiales, procesos constructivos, criterios de aceptación. Mayores informes en la página www.procen.co/cenfo/eventos. Amarillo, la alcaldía de Soacha y Argos, le recuerda que hasta el 20 de marzo hay plazo para que personas entre los 7 y los 20 años de todo el país envíen sus propuestas para participar en el torneo del metaverso a la realidad, una iniciativa que invita a diseñar en el entorno digital del videojuego Fortnite, un espacio público que será construido posteriormente en Ciudad Verde, un macroproyecto urbano ubicado en Soacha. Informes para participar en la página www.construmundo.co. Hola, vengo a hacerles una invitación muy especial. Este año tendremos la reunión del cemento y el concreto Procemco 26. Vamos a estar en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 6 al 8 de mayo, en 3 días de conferencias en los que hablaremos de sostenibilidad, innovación y futuro de la construcción. Pueden inscribirse en www.procem.co. Aquellos que vibramos con el concreto, vamos a estar ahí. Los espero. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Les ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones. Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión, como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana los invitamos a visitarnos y ver el video Puentes Vehiculares construidos por el Ejército Nacional, segunda parte. No lo olviden, en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez y los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo Concreto Normativo de la Construcción número 308. Nuevo formulario de solicitudes de licencia de construcción, resolución 1051 de 2025. Buenos días, estimados oyentes. Hoy hablaremos de la resolución 1051 del 26 de diciembre de 2025 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la cual se ajusta la identidad visual del Formulario Único Nacional para solicitudes de licencia urbanísticas y el reconocimiento de edificaciones, así como otros documentos asociados al trámite. Esta resolución fue publicada en el Diario Oficial 53.351 del 29 de diciembre de 2025. Lo primero que debe tener claro el sector es que no estamos ante una reforma técnica al régimen de licencias urbanísticas. La resolución no modifica el contenido ni los requisitos sustanciales del trámite. Lo que hace es actualizar la imagen institucional de varios documentos oficiales siguiendo los lineamientos gráficos del Ministerio de Vivienda. Es decir, se trata de un cambio formal, documental y de presentación oficial, pero con efectos obligatorios en la práctica administrativa.
¿A qué documento les aplica? Al Formulario Único Nacional, al Anexo de Construcción Sostenible, al formato de revisión e información de proyectos y también a la guía para diligenciar el formulario. En consecuencia, curadores urbanos, oficinas de planeación, constructores, arquitectos, ingenieros, urbanizadores, abogados y consultores deben verificar que estén usando la versión actualizada de estos documentos. La resolución también trae un tema importante de implementación. Ordena a municipios, distritos y curadores urbanos publicar y divulgar los nuevos documentos en sus medios oficiales y adicionalmente permite que esos documentos puedan manejarse en canales digitales, plataformas o aplicativos sin autorización previa al Ministerio, siempre que la digitalización respete íntegramente la versión oficial y permita transferir la información al Ministerio para los reportes que exija la norma nacional. Ahora bien, la pregunta es, ¿desde cuándo es obligatorio? Aunque la resolución rige de su publicación, estableció una transición hasta el 15 de marzo de 2026 podrán seguir recibiéndose documentos con la imagen anterior, es decir, con la papelería y elementos distintivos adoptados por la resolución 1026 de 2021, pero desde el día siguiente, en términos prácticos, desde el lunes 16 de marzo de 2026 se vuelven obligatorios el uso de los nuevos formatos ajustados. La recomendación final para el sector es muy concreta. Primero, descargar los formatos únicamente de fuentes oficiales www.minvivienda.gov.co/resolución-1051-2025-0. Segundo, actualizar las plantillas internas de curadurías, oficinas técnicas y firmas consultoras. Tercero, revisar que el formulario que se radique corresponda a la versión vigente. Y cuarto, entender que aunque el cambio parece solo gráfico, su incumplimiento puede generar observaciones documentales en la radicación. En síntesis, la resolución 1051-2025 no cambia el derecho urbanístico de fondo, pero sí cambia la formalidad documental exigible. Y en trámites de licencia la forma también importa. Por eso, desde el 16 de marzo, el mensaje es claro: formularios actualizados, imagen oficial vigente y revisión previa antes de radicar. En licencias urbanísticas no solo cuenta el contenido del proyecto, también cuenta la forma. Radicar con un formulario que no sea el vigente puede implicar que el proyecto quede radicado en indebida forma. Que tengan una feliz semana, estimados oyentes. En Colombia Construye, noticias. En noticias de vivienda, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregó con una inversión total de 13.552 millones de pesos, aportados por el Fondo Nacional de Vivienda, 124 viviendas rurales en La Chorrera, Amazonas, a comunidades indígenas Huitoto, Bora, Ocaína y Muinaine. El diseño de las viviendas de 60 metros cuadrados se concertó con la comunidad para preservar costumbres y tradiciones y fueron construidas en madera, con pilotes, paneles estructurales y cubierta termoacústica blanca. Contiene acabados en baldosa en las zonas húmedas y consta de 3 habitaciones, baño, cocina, cuarto de herramientas, sala comedor y tanque para almacenamiento y regulación de agua lluvia. Continuando con la vivienda. Un informe de datos que construyen de Camacol indica que, según cifras de Coordenada Urbana, el mercado de vivienda nueva inició 2026 con una dinámica desfavorable en sus principales indicadores. En enero se registraron 11.161 unidades vendidas, lo que representa una variación anual de menos 14,7% frente al mismo mes en 2025. Los lanzamientos alcanzaron 5.304 unidades, con una contracción anual más pronunciada de 23,1%. El mayor rezago se observa en los inicios de obra. Allí se registró una caída anual de 55,7% que se profundiza en el segmento BIS con una variación de menos 73,1%. En términos de volumen, las iniciaciones alcanzaron 5.198 unidades, un nivel comparable al observado en enero de 2009. Regiones como Santander, Quindío, Huila, Córdoba, Sucre y Cesar no registraron unidades iniciadas. En la mayoría de las regiones se presentan variaciones negativas, todas con caídas iguales o superiores al 20%, y solo Caldas y Bolívar registraron incrementos. Estos resultados, particularmente en las iniciaciones de obra,
están asociados a la incertidumbre generada por el proyecto de decreto que busca intervenir los precios de la vivienda BIS publicado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. A pesar de que el 19 de febrero se publicó una nueva versión del proyecto de decreto, la redacción actual continúa planteando la eliminación del tope de 150 salarios mínimos sin que exista claridad sobre el tratamiento aplicable a los proyectos de renovación urbana. Asimismo, mantiene la obligación de fijar el precio en pesos desde la separación del inmueble y no define el régimen de transición. En este contexto, y como se advirtió previamente, estas condiciones podrían poner en riesgo al menos el 35% del mercado de vivienda BIS, afectando a 132.000 viviendas y una inversión equivalente a 27 billones de pesos. En este escenario, los resultados observados en enero constituyen un llamado de atención de Camacol sobre la inconveniencia de avanzar en la firma del proyecto de decreto, pues reafirman que en efecto se tendría un impacto negativo en la dinámica del sector. En noticias de insumos, un dato constructivo de Camacol, Bogotá y Cundinamarca indica que la demanda de concreto premezclado de enero de 2025 a enero de 2026 marca una variación en vivienda del menos 5,8% y de 3,1% en obras civiles a nivel nacional, pero en Bogotá la variación de vivienda fue del 5% y de obras civiles del 28,1%, gracias a los proyectos que se realizan en la actualidad en la capital en los dos campos. En noticias de insumos y empresas del sector, Cemex anunció que se encuentra en proceso de desinvertir algunas operaciones en Colombia a través de varias transacciones separadas con distintos compradores por un precio de compra combinado de aproximadamente $555 millones. Como primer paso, Cemex celebró un acuerdo con el grupo Holcim para vender una planta de cemento en Caracolito, un molino de molienda en Santa Rosa y un portafolio de plantas de concreto premezclado, agregados, mortero y aditivos por un precio de compra de $485 millones. Adicionalmente, Cemex se encuentra negociando con otros terceros la venta de los aditivos restantes en la misma área geográfica que no fueron incluidos en la transacción con Holcim, lo que la compañía espera genere aproximadamente $70 millones en ingresos adicionales. Cemex conservará en Colombia 2 plantas de cemento, Maceo y Cúcuta, con una capacidad instalada total de 1,6 millones de toneladas por año, así como un molino de molienda, plantas de concreto premezclado y canteras de agregados. En noticias de agua potable, el gobierno entregó en Lloró, Chocó, 11 sistemas de capacitación de agua lluvias dotados de plantas para la potabilización del líquido proveniente de las precipitaciones, con una inversión de 11.000 millones de pesos. Cada sistema cuenta con paneles solares como fuente de energía para su funcionamiento y tanques de almacenamiento que mantienen la calidad del agua. Y siguiendo con el Chocó, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio anunció la apertura de 2 convocatorias para avanzar en los estudios y diseños del proyecto de optimización y ampliación de los sistemas de acueducto en Novita y Medio Baudó. Este proceso se adelanta con la asistencia técnica de Findeter. Las convocatorias comprenden consultoría para desarrollar diagnósticos, estudios y diseños por un valor de 735.624 millones de pesos y interventoría integral a la consulta con una inversión de 261.704 millones de pesos. Los requisitos para participar están disponibles en el SECOP 2 y en la página web de Findeter. En noticias de infraestructura, el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano, anunció que el equipo tapahuecos en Bogotá completó 1.029.759 metros cuadrados de malla vial intervenida en toda la ciudad, como lo indica a continuación. Estamos aquí acompañando al equipo tapahuecos. Son más de 1.200 personas que trabajan. Ya completamos 1.000.000 de metros cuadrados solo del equipo tapahuecos. Esto se suma a los más de 4.700.000 con la unidad de mantenimiento vial, los fondos de desarrollo local. En pocos días ya seremos 2.000 personas que estamos trabajando tapando los huecos en todas las localidades, en todo Bogotá. Vamos a seguir trabajando en vías principales, vías secundarias y también estamos en vías locales. Así que esto va a mejorar sin ninguna duda la movilidad, la seguridad, pero sobre todo la calidad de vida de los bogotanos. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las entrevistas, eventos, noticias y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche.
Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Pina Moreno.